Me llamo Samantha Wilson y tengo 29 años. Sentada en el lujoso penthouse de mi abuela Eleanor en Manhattan, sentí todas las miradas juzgadoras de mis primos y mi tía, quienes pertenecían a la rama rica de la familia. La rama pobre no debía esperar mucho. La tía Patricia fruncía el ceño mientras se burlaban abiertamente de mi estilo de vida modesto. Mi abuela se veía incómoda, pero guardaba silencio. Sin decir una palabra. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobresellado. La familia quedó en silencio cuando revelé un contrato inmobiliario dentro. Sus rostros arrogantes se transformaron en sorpresa al darse cuenta de que ahora yo era dueña de todo lo que ellos creían suyo. A veces me pregunto desde dónde estás viendo esto. Tal vez estés sentado en tu sofá después de un largo día, lidiando con tu propio drama familiar. O quizá estés en el transporte y necesitas algo que te distraiga del tráfico. Donde sea que estés, si alguna vez te han subestimado en tu familia, entenderás exactamente cómo me sentí ese día. Dale me gusta a este video y suscríbete si alguna vez has fantaseado con tener tu propio momento perfecto de venganza. Porque créeme, lo que sucedió después en ese penthouse cambió mi familia para siempre. Para entender lo que pasó ese día en el penthouse, necesitas conocer a los Blackwell, la familia de mi madre y una de las dinastías inmobiliarias más antiguas de Manhattan. El imperio no fue heredado ni construido con dinero viejo. Mi abuela, Eleanor, empezó desde cero, hija de inmigrantes, que trabajaba como secretaria en una pequeña inmobiliaria en los años 60, con pura determinación, inversiones estratégicas y una habilidad increíble para predecir las tendencias del mercado. Ella convirtió Blackwell Properties en un gigante valorado en cientos de millones. Mi madre, Rebecca, era la hija mayor de Eleanor, siempre el espíritu libre que cuestionaba la obsesión familiar por el estatus y la riqueza. Cuando se enamoró de mi padre, Thomas Wilson, un dedicado maestro de escuela pública, sin fortuna alguna, la familia lo consideró prácticamente una traición. Ella se había casado por debajo de su nivel. La tía Patricia, la hija menor de Eleanor, decía en voz alta para que yo la escuchara en las reuniones familiares. Patricia había hecho lo correcto al casarse con la familia Montgomery, dinero, viejo con conexiones en toda la élite neoyorquina. Ella le dio a mi abuela 3 nietos, Natalie, Hede y Everett. Crecieron con todos los privilegios imaginables. Escuelas privadas en Manhattan, casas de verano en los Hamptons, viajes de esquí a Aspen y fondos fiduciarios que aseguraban que nunca tendrían que trabajar un solo día en sus vidas si no querían. Mientras tanto, mis padres eligieron una vida modesta en una casa de piedra rojiza en un barrio en desarrollo de Brooklyn. Mi padre enseñaba historia en la escuela secundaria local y mi madre trabajaba como terapeuta de arte en un centro comunitario. No éramos pobres, según cualquier estándar normal. Tomábamos vacaciones modestas, tenía todo lo que necesitaba y nuestra casa era cómoda. Pero comparado con la riqueza de los Blackwell, vivíamos en universos diferentes. El dinero no lo es todo, decía mi madre. El carácter se construye con trabajo y propósito, no te lo regalan. Ella insistió en que fuera a la escuela pública en lugar de las privadas a las que iban mis primos. Trabajé en empleos de verano, mientras ellos vacacionaban en yates. Aprendí a administrar mi mesada, mientras ellos usaban tarjetas negras sin mirar el saldo. Lo que el resto de la familia no sabía era que, a pesar de la distancia, la abuela Eleanor mantenía una relación cercana conmigo, desde que tenía 12 años. Empezamos a vernos semanalmente para almorzar en un pequeño dine, en un barrio donde nadie reconocería a Eleanor Blackwell. Ella llegaba en un auto modesto con su conductor de confianza, Miles, vestida de manera sencilla, sin sus habituales joyas finas. Nuestro secreto, decía con un guiño mientras nos sentábamos en un booth. Entre sándwiches de queso a la plancha y batidos, me preguntaba por mis estudios, mis amigos y mis sueños. A diferencia de la matriarca intimidante que mostraba en las reuniones familiares, en esos momentos ella era simplemente mi abuela, cálida, atenta y genuinamente interesada en mi vida. Tu madre eligió un camino diferente, pero tiene integridad. Mi abuela me dijo una vez, los demás no entienden el valor de eso, pero yo sí. A medida que crecí, trabajé para costear la universidad, estudiando planificación urbana y desarrollo sostenible, mientras mis primos aparecían en revistas de los clubes más exclusivos de Manhattan. Yo pasaba noches en vela, terminando proyectos de diseño y haciendo prácticas en oficinas de planificación urbana. Me gradué con honores y construí una carrera respetable trabajando con organizaciones de desarrollo comunitario, enfocándome en crear soluciones de viviendas sostenibles y asequibles. Irónicamente, lo opuesto a los desarrollos de lujo que habían construido la fortuna de los Blackwell. En los eventos familiares, que se hicieron cada vez más escasos a medida que crecí,
Mis logros eran descartados con comentarios condescendientes. Qué adorable que seas tan apasionada con tus pequeños proyectos, decía la tía Patricia mientras examinaba su manicura. ¿No podrías unirte al negocio familiar y realmente hacer algo de dinero? Preguntaba Brett ya en su tercer whisky antes de la cena. Natalie, quien ostentaba un título sin sentido de vicepresidenta en Blackwell Properties a pesar de no tener ninguna cualificación. Sonreía con falsa simpatía. Supongo que no todos estamos hechos para el éxito. Es bueno que hagas algo. Consentido, 8 meses antes de la fatídica reunión familiar. Mi mundo se rompió cuando mis padres murieron en un accidente automovilístico al regresar de un fin de semana fuera de la ciudad. Un conductor ebrio cruzó la mediana y los mató al instante. La familia asistió al funeral porque para los Blackwell las apariencias eran todo. La tía Patricia me abrazó rígidamente. Susurrando, vivieron la vida que eligieron. Como si su muerte fuera de alguna manera consecuencia de no abrazar la riqueza Blackwell. En los meses que siguieron, la abuela Eleanor fue mi único apoyo real dentro de la familia. Nuestras reuniones para almorzar se hicieron más frecuentes, aunque ahora en su penthouse, porque su salud comenzó a deteriorarse. A sus 85 años, seguía mentalmente tan aguda como siempre. Pero físicamente se estaba volviendo frágil. Se frustraba cada vez más con el comportamiento controlador de mi tía y las actitudes de derecho de mis primos. Creen que la riqueza es su derecho de nacimiento, me confesó durante una de nuestras visitas. No entienden que la riqueza sin propósito ni responsabilidad es solo un desperdicio. Por esa época, comencé a notar algo extraño. La abuela empezó a pedirme opinión sobre asuntos de negocios, posibles adquisiciones de propiedades, propuestas de desarrollo, oportunidades de inversión. Al principio pensé que solo conversaba, pero pronto me di cuenta de que realmente le interesaba mi perspectiva. Tienes buen instinto. Samantha dijo después de que señalé posibles problemas en un desarrollo de lujo que sus ejecutivos habían apoyado con entusiasmo. Ves más allá de la superficie. Eso es raro. Lo que no comprendí entonces era que esas conversaciones eran pruebas. Pruebas que mi tía y mis primos estaban fallando miserablemente sin siquiera saber que estaban siendo evaluados. La invitación llegó en un pesado papel crema con el logo de Blackwell Properties en relieve, convocando a una reunión urgente de familia que se realizaría la semana siguiente en el penthouse de la abuela. No había asistido a una de esas reuniones familiares formales en más de un año y con mis padres muertos, no estaba segura de si aún tenía lugar ahí. Aún así, la abuela había sido amable durante mi duelo, y sentí la obligación de asistir. Pasé la noche anterior preparándome mentalmente para la condescendencia habitual de la familia. Elegí mi conjunto más profesional, un vestido azul marino sencillo, unos zapatos de cuero prácticos pero bien hechos. Y los pendientes de perlas que me había dejado mi madre. No llamativos para los estándares Blackwell, pero dignos. No les daría el gusto de criticar mi apariencia, al menos. La mañana de la reunión amaneció clara y fresca. Tomé el metro hacia la East Side, caminando las últimas cuadras hasta el edificio de mi abuela. Una joya de la época previa a la guerra, con vista a Central Park que había estado en la cartera familiar por generaciones. La fachada de piedra caliza brillaba con la luz de la mañana. Los herrajes de latón en las puertas giratorias pulidos hasta reflejar como un espejo. El portero, Frederick, me examinó al acercarme. Había visitado tantas veces que debería reconocerme. Pero su expresión parecía indicar que intentaba determinar si realmente pertenecía ahí. Estoy aquí para la reunión de los Blackwell. Dije con firmeza, Samantha Wilson. Ah, sí, respondió. Revisando su lista con una lentitud deliberada, la otra nieta de la señora Blackwell. La ligera pausa lo dijo todo. Mientras esperaba el ascensor, mi primo Brett salió del garaje privado del edificio. A sus 35 años, Brett tenía la apariencia pulida de la riqueza, sin la sustancia que la respalde. Traje de diseñador, reloj caro y esa expresión permanentemente arrogante de quien nunca ha enfrentado consecuencias reales por sus actos. ¿Sam? Me reconoció sin mirarme. Concentrado en su teléfono, sorprende que te hayan invitado. La abuela me invitó, corregí, entrando al ascensor junto a él, esbozó una sonrisa desdeñosa. Claro. Bueno, no te hagas muchas ilusiones con alguna gran herencia. Mamá lleva meses presionando a la abuela. El futuro de la empresa ya está prácticamente decidido. El ascensor subió en silencio, aumentando la tensión con cada piso. Al llegar al nivel del penthouse, Brett salió sin sostener la puerta, dejándola casi cerrarse en mi cara mientras lo seguía. El penthouse de la abuela ocupaba todo el último piso del edificio. Una residencia extensa con vistas panorámicas a Central Park. El recibidor se abría una gran sala donde colgaban obras de arte invaluables junto a fotografías familiares.
Momentos cuidadosamente seleccionados de la historia Blackwell que contaban la historia que la familia quería proyectar. La tía Patricia fue la primera en notar nuestra entrada. Con 63 años, mantenía una postura regia, su cabello plateado perfectamente peinado y su porte impecable. Era la viva imagen de la abuela en su juventud. Una semejanza que cultivaba cuidadosamente. Samantha, querida, dijo, dándome un beso, al aire cerca de las mejillas, qué ingenioso de tu parte unirte a nosotros. Ese vestido debe tener varias temporadas, pero te queda admirablemente bien. Antes de que pudiera responder, mis primas Nethel y Hede se acercaron. Ambas rondando los 30 años, habían perfeccionado el arte de parecer caras sin esfuerzo. Nethel, la mayor con 34, llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que 3 meses de mi renta. Hede, de 32 años y en su tercer matrimonio, brillaba con joyas que captaban la luz con cada movimiento. Sam está aquí, observó Nethel. Lanzando una mirada despectiva a mis simples pendientes de perlas, nos preguntábamos si siquiera te molestabas en venir. Linda, bolsa, añadió Hede, mirando mi gastada cartera de cuero. ¿Es vintage o solo vieja? Forcé una sonrisa. Es práctica. Algunas cosas se eligen por función, no por estatus. Eso me valió una risa condescendiente de ambas antes de que se alejaran susurrando mientras se reincorporaban al grupo. La familia se había dispuesto alrededor de la enorme mesa antigua en el comedor formal. La abuela Eleanor estaba sentada a la cabecera, luciendo más pequeña de lo que recordaba. Su presencia, antes imponente, parecía disminuida, aunque sus ojos seguían afilados, observando los movimientos de todos en la habitación. A su lado estaba Jordan Miller, el abogado de la familia, desde hace mucho tiempo, organizando documentos con precisión metódica. Noté de inmediato que me habían reservado un lugar en el extremo opuesto de la mesa, lo más lejos posible de la abuela. Era un desprecio deliberado, posicionándome como un pensamiento de último momento. Samantha llamó a la abuela con una voz que aún conservaba autoridad a pesar de su apariencia frágil. Ven a sentarte más cerca de mí. Hay una silla vacía junto a Jordan. La sonrisa de la tía Patricia se tensó cuando me dirigí al asiento indicado, mejorando significativamente mi posición. Madre, ¿habíamos arreglado el lugar según qué? Interrumpió Patricia. Samantha es mi nieta, respondió la abuela. Se sentará donde yo le pida. Un silencio incómodo cayó mientras tomaba mi nuevo lugar. Podía sentir el resentimiento irradiando de mi tía y mis primos al otro lado de la mesa. Jordan Miller carraspeó. En sus 60, con cabello salipimienta y gafas de montura fina, había sido el abogado de la familia Blackwell durante décadas. Ahora que todos están aquí, podemos comenzar. La señora Blackwell ha convocado esta reunión para tratar asuntos importantes sobre el futuro de la familia y la preservación del legado Blackwell. Antes de empezar, interrumpió la tía Patricia, creo que deberíamos reconocer que algunos de nosotros hemos dedicado nuestras vidas a mantener y hacer crecer el legado Blackwell, mientras otros han elegido caminos diferentes. Su mirada se fijó, con significado, en mí. La expresión de la abuela se mantuvo neutral. Todos los caminos son válidos. Patricia, procedamos con la leyenda. Mientras Jordan comenzaba a revisar el estado actual de las propiedades familiares, la tensión en la sala siguió creciendo. Detalló propiedades en Manhattan, Boston y Chicago, proyectos de desarrollo en distintas etapas y portafolios de inversión. Un vasto imperio valorado en más de $400 millones. Brett se inclinó hacia adelante, interrumpiendo. Lo que realmente debemos discutir es la planificación de la sucesión. Mamá ya ha estado manejando todo con la guía de la abuela. La transición debería ser fluida. No entiendo por qué Samantha siquiera está en esta reunión, añadía Nethel. No es como si alguna vez hubiera mostrado interés en el negocio familiar o alguna aptitud para los negocios. Hede intervino con una risa. La tía Patricia asintió en señal de acuerdo. Algunos miembros de la familia simplemente no entenderían las complejidades involucradas. La rama pobre, por así decirlo. La sala cayó en silencio ante esa ofensa directa. Sentí que mi rostro se calentaba, pero mantuve la compostura mirando directamente a mi abuela. Su expresión era inescrutable, pero había algo en sus ojos, una paciencia calculada, como si esperara un momento específico. Jordan se acomodó incómodo. Quizás deberíamos pasar a la discusión sobre la distribución de activos y la planificación de la sucesión, que es el propósito principal de la reunión de hoy. Excelente idea, dijo Patricia, con voz cargada de satisfacción. Hablemos de preservar lo que generaciones de Blackwell han construido, asegurándonos de que permanezca en manos capaces. Y con eso, la reunión descendió en la exhibición más descarada de derecho que jamás haya presenciado, sin que ninguno se diera cuenta de que cavaban su propia tumba con cada palabra, mientras continuaba la reunión familiar.
Cada comentario condescendiente de mi tía y mis primos despertaba recuerdos de toda una vida de exclusión y traición. Esto no era un comportamiento nuevo. Era simplemente la culminación de un patrón que había definido mi relación con el lado Blackwell de mi familia durante décadas. Recordé que tenía 16 años y le contaba emocionada a mi madre sobre la fiesta de 15 años de mi prima Natalie que todos los adolescentes de la familia comentaban. El rostro de mi madre se había apagado al admitir que no habíamos recibido invitación. Más tarde, vimos las fotos en redes sociales. Una celebración lujosa en un yate, navegando alrededor de Manhattan, con todos los familiares remotamente conectados presentes, excepto yo. Probablemente solo se les olvidó, había dicho mi padre amablemente. Pero la mirada que intercambió con mi madre me dijo que ambos sabían la verdad. Cuando me gradué de la secundaria como la mejor alumna, la abuela inicialmente había planeado asistir. 2 días antes de la ceremonia, llamó para disculparse. Surgió algo urgente. Años después, descubrí por un comentario casual que la tía Patricia la había convencido de que asistir solo alentaría el rechazo de Rebecca a los valores familiares. Al parecer, el logro académico en una escuela pública no valía la pena celebrarse. El patrón continuó durante mis años universitarios. A pesar de mis excelentes notas y haber sido admitida en una universidad prestigiosa, cuando las facturas de matrícula tensionaron las finanzas de mis padres. Ellos acudieron a regañadientes a la abuela para pedir ayuda. La tía Patricia interceptó la solicitud. La rama Wilson de la familia siempre ha insistido en la independencia, les dijo a mis padres. Sería una falta de respeto interferir ahora. Esta conversación ocurrió el mismo mes en que Brett recibió un Porsche nuevo por su cumpleaños. Y la primera boda de Hede fue financiada con $300,000. Mientras yo trabajaba en varios empleos para ayudar con la matrícula, mis primos flotaban por la vida con el dinero de la familia. Brett convenció a la abuela para que invirtiera $2 millones en su revolucionario concepto de club nocturno, que fracasó en 18 meses debido a su mala administración y fiestear constante. No hubo consecuencias. Simplemente pasó al siguiente negocio con nuevos fondos familiares. Hede se había casado y divorciado 3 veces antes de los 32 años. Cada boda más extravagante que la anterior. La familia trataba cada matrimonio fallido como una circunstancia desafortunada, en lugar de un patrón de mal juicio, y cada nuevo comienzo se celebraba con otra ceremonia lujosa financiada por la abuela, Natalie, a pesar de tener un título en negocios de una universidad Ivy League, cuya admisión había sido asegurada mediante una donación sustancial. No mostraba verdadera aptitud para el negocio familiar. Sin embargo, fue nombrada vicepresidenta de desarrollo en Blackwell Properties con una oficina en la esquina y un salario con el que los profesionales calificados solo podían soñar. Sus principales contribuciones eran almuerzos prolongados y poner su nombre en proyectos desarrollados por otros. La traición más dolorosa había sido el agregio y la exclusión de mi madre de las decisiones familiares. Rebecca había estado cerca de la abuela, pero la tía Patricia se había posicionado sistemáticamente como la hija leal, la que abrazaba el legado Blackwell en lugar de cuestionar sus valores. Año tras año, mi madre fue invitada a menos eventos, consultada en menos decisiones, hasta quedar efectivamente como una ajena, en su lecho de muerte. Mi madre sostuvo mi mano y compartió algo que nunca olvidaré. Samantha, nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Los Blackwell miden el valor en dólares, pero el verdadero valor está en el carácter. Tu abuela sabe esto. Aunque no siempre lo demuestre. Lo que nadie en la familia sabía era que, durante los últimos 5 años, la abuela se había estado reuniendo conmigo regularmente más allá de nuestros almuerzos casuales. Después de que terminé mi maestría en planificación urbana, comenzó a pedirme que revisara propuestas de desarrollo que llegaban a su escritorio. Quiero tu opinión honesta, decía, deslizando carpetas sobre su escritorio en su oficina, en casa. No como mi nieta, sino como alguien que entiende el desarrollo sostenible. Al principio, los proyectos eran pequeños, un desarrollo de uso mixto en Brooklyn. Iniciativas de vivienda asequible en Queens, pero poco a poco comenzó a compartir planes mayores, inversiones clave y decisiones estratégicas. Yo los analizaba por las noches después de mi trabajo habitual, enviándole notas detalladas y sugerencias. ¿Tienes visión?, me dijo después, de que señalé fallas graves en un plan de desarrollo importante que sus ejecutivos habían respaldado con entusiasmo. ¿Ves más allá de la ganancia rápida hacia el impacto a largo plazo? Eso es raro en este negocio. Lo que no supe en ese momento es que ella comparaba mi análisis directamente con las recomendaciones de la tía Patricia y mis primos que estaban oficialmente involucrados en el negocio. Mientras yo
Sugería modificaciones sostenibles y integración comunitaria. Ellos se enfocaban solo en amenidades de lujo y máxima ganancia a corto plazo. La abuela nunca dijo explícitamente que nos estaba poniendo a prueba a todos. Pero al mirar atrás, el patrón es claro. Evaluaba quién realmente entendía el negocio que había construido. No solo los mecanismos de ganancia, sino la visión y los valores que habían hecho a Blackwell Properties exitosos durante décadas. 3 semanas antes de la reunión familiar, la abuela me pidió que fuera al penthouse. Parecía más cansada de lo habitual, pero su mente estaba tan aguda como siempre. Samantha dijo cuando estuvimos a solas en su estudio: he tomado algunas decisiones sobre el futuro de Blackwell Properties. Asentí, esperando quizás otro proyecto de consulta o tal vez un rol formal en alguna de las fundaciones benéficas de la empresa. En cambio, ella abrió el cajón de su escritorio y sacó una pequeña llave de bronce. Esta abre mi caja fuerte privada en la biblioteca, detrás de una copia de Grandes Esperanzas. Apropiado, ¿no crees? Sus ojos brillaron con una rara picardía. ¿Por qué me das esto?, pregunté, confundida. Porque llegará un momento en que necesitarás lo que hay dentro, respondió crípticamente. Sabrás cuándo. Confía en tus instintos. Nunca te han fallado. Tomé la llave, sin entender su significado, pero reconociendo la solemnidad del momento. Gracias por confiar en mí, dije simplemente. Ella extendió la mano y me acarició la palma. La confianza se gana. Samantha, tú has ganado la mía una y otra vez. Recuerda eso cuando otros cuestionen tu lugar. 2 días después, usé la llave mientras la abuela estaba en una cita médica. Dentro de la caja fuerte encontré un sobresellado con mi nombre, escrito con la elegante caligrafía de la abuela. No lo abrí. Algo me dijo que esperara, tal como ella había sugerido. Lo guardé en mi bolso y cerré la caja fuerte, devolviendo la llave a donde ella me indicó. El sobre permaneció sin abrir en mi apartamento hasta la mañana de la reunión familiar, cuando algo me impulsó a llevarlo conmigo. Mientras me sentaba en la mesa familiar, escuchando a mi tía y primos menospreciar mi existencia, finalmente entendí por qué la abuela me había dado esa llave. Había llegado el momento, seamos prácticos al respecto, decía la tía Patricia, mientras Jordan intentaba retomar el control de la reunión. El legado Blackwell requiere cuidado de quienes entienden su valor y han dedicado sus vidas a preservarlo. Jordan carraspeó, como decía. Las propiedades actuales de Blackwell Properties y Associated Family Investments suman un valor aproximado de $427 millones. La señora Blackwell tiene instrucciones específicas sobre la distribución y gestión de estos activos, que naturalmente deben seguir el compromiso y las contribuciones de los miembros de la familia. Patricia volvió a interrumpir, lanzándome una mirada punzante. Algunos de nosotros hemos dedicado décadas a construir sobre los cimientos de mamá. Brett asintió enfáticamente. He trabajado junto a la abuela y mamá durante años. Entiendo la visión Blackwell mejor que nadie. Esta afirmación era risible, dado que su trabajo consistía principalmente en asistir a juntas directivas y llevar clientes a almuerzos caros a cuenta de la empresa. Creo que debemos abordar el elefante en la habitación, dijo Natalie, con voz cargada de falsa preocupación. La equidad no significa necesariamente igualdad. Se debe considerar la contribución. Gede asintió. Exacto. No es como si Samantha alguna vez hubiera mostrado interés en ser parte del legado. Blackwell ha estado en lo suyo, que era planeación comunitaria. Pronunció las palabras como si describiera una enfermedad desagradable. Mantengo la compostura, observando el rostro de la abuela. Ella permaneció impasible, observando la interacción sin intervenir. Jordan parecía cada vez más incómodo, pero siguió revisando documentos con desapego profesional. Las propiedades Blackwell incluyen 14 grandes inmuebles comerciales. En Manhattan continuó 8 desarrollos residenciales, la cartera de 6 edificios en Chicago, el proyecto en la ribera de Boston y varias otras inversiones y propiedades detalladas en la sección 3 de sus materiales informativos. Mientras hablaba, Patricia comenzó a tomar notas, prácticamente dividiendo el botín desde ya. Las propiedades residenciales de Manhattan caerán naturalmente bajo mi división, murmuró a Brett. Podrías tomar la cartera de Chicago. Siempre me ha encantado el penthouse en Boston, intervino. Heden, me veo pasando los veranos allí después de que finalice el divorcio. La forma casual en que repartían la obra de toda una vida de mi abuela, mientras ella estaba sentada en la mesa, era asombrosa por su descaro. Ninguno de ellos siquiera miró hacia ella para medir su reacción. Estoy pensando en mejorar el yate, anunció Brett. Sin dirigirlo a nadie en particular, el actual tiene casi 4 años. Tecnología obsoleta. Natalie miraba su teléfono. Hay una propiedad hermosa en Aspen que acaba de salir al mercado. 12 habitaciones, acceso para esquiar. Sería perfecta para las reuniones familiares. Hablando de familia, dijo Patricia, su voz cortando el murmullo.
Deberíamos discutir qué provisiones podrían ser apropiadas para Samantha. Se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No somos insensibles, querida. A pesar de las decisiones de tu madre y de tu camino alternativo, sigues siendo familia de sangre. Qué generosa de tu parte reconocer eso, respondí en voz baja. Estaba pensando, continuó Patricia. Como si yo no hubiera hablado, quizás sería apropiado un pequeño estipendio. Algo que ayude con ese apartamento en ese barrio en transición, donde insistes en vivir. En realidad es una zona muy deseable, ahora corregí. Los valores de las propiedades se han triplicado desde que me mudé. Patricia agitó la mano con desdén. De todos modos, deberíamos ser generosos con la pobre Sam. Claramente lo necesita más que el resto de nosotros. ¿Tiene siquiera un guardarropa adecuado para el trabajo? Susurró Jede teatralmente a Natalie. Esos zapatos deben ser de alguna tienda departamental. En realidad son italianos, lo observé. Solo que no llamativos. Brett resopló. La cuestión es, Sam, que tú no sabrías qué hacer con dinero de verdad. Has pasado toda tu vida fingiendo que no importa. No importan, respondí con calma, pero el respeto sí. Oh. Por favor, rodó los ojos Natalie, ahórranos la superioridad moral. Estás aquí por la misma razón que todos nosotros, para obtener tu parte. Jordan intentó de nuevo redirigir la conversación. Si pudiéramos volver al tema principal. El tema principal, le interrumpió Patricia bruscamente, es asegurarnos de que el legado Blackwell continúe correctamente. Y seamos francos, la rama pobre de la familia debería estar agradecida con lo que reciba. Es más de lo que se han ganado. La sala cayó en silencio ante ese insulto directo. Sentí un calor de ira subirme al rostro, pero mantuve la expresión neutral. Años de práctica me ayudaban. Al otro lado de la mesa vi la incomodidad de Jordan, más sorprendente. Una ligera sonrisa en las comisuras de la boca de la abuela. La abuela Eleanor se enderezó en su silla, con una voz más fuerte que durante toda la mañana. Samantha, has estado muy callada. ¿Quieres agregar algo a esta discusión? Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Patricia parecía triunfante, claramente esperando que yo rompiera a llorar o hiciera una escena emocional que solo reforzaría su percepción de mí como la rama pobre de la familia. De hecho, dije con calma. Buscando en mi bolso, sí, tengo algo que aportar. Todavía puedo sentir la tensión en esa sala. Como el tiempo pareció ralentizarse mientras metía la mano en mi bolso. He reproducido ese momento cientos de veces en mi mente, como la luz del sol entraba por las ventanas del penthouse. Cómo la ciudad se extendía abajo, ajena al drama familiar que se desarrollaba 90 pisos arriba. Si alguna vez has estado en una situación donde todo cambia en un instante, donde años de ser ignorado se transforman de repente en un momento de reivindicación, sabes exactamente lo que sentí. El peso de ese sobresellado en mis manos representaba no solo documentos legales, sino la validación que nunca busqué pero que profundamente merecía. ¿Alguna vez has contenido la respiración esperando el momento perfecto para revelar una verdad que cambiaría todo? Eso era esto. Déjame saber en los comentarios si has vivido un momento similar de revelación con tu familia ahora. Volvamos a esa sala silenciosa donde todos me observaban mientras sacaba el sobre de mi bolso. El sobre era grueso, color crema, con la marca de agua de Blackwell Properties visible bajo el acre del sello. Rompí el sello deliberadamente. El suave crujido resonando en la sala silenciosa. Dentro había un documento encuadernado de al menos 50 páginas con una cubierta azul que llevaba el logo corporativo Blackwell. ¿Qué es eso?, exigió Patricia, con voz más cortante de lo que pretendía. Deslicé el documento hacia Jordan, quien lo reconoció inmediatamente, alzando ligeramente las cejas con sorpresa profesional. Esto parece ser la transferencia de títulos y los documentos de reestructuración corporativa de las propiedades Blackwell, dijo, ajustándose las gafas mientras examinaba la primera página, con fecha de hace 3 semanas. Eso es imposible, se burló Brett. La abuela nos habría informado de cualquier reestructuración. La abuela Eleanor simplemente cruzó las manos sobre la mesa y observó la escena desarrollarse, esa misma sonrisa enigmática en las comisuras de sus labios. ¿Qué dice exactamente ese documento?, exigió Patricia, extendiendo la mano para tomarlo. Jordan lo mantuvo firmemente en su poder. Profesional hasta la médula, parece detallar la transferencia de Blackwell Properties a una nueva corporación, llamada Blackwell Legacy Holdings. El accionista principal de esta nueva entidad es, hizo una pausa, mirándome, Samantha Wilson, quien posee el 70% de las acciones con derecho a voto y ha sido nombrada CEO y presidenta. El silencio que siguió fue absoluto. Casi pude escuchar la sangre acelerarse en el rostro de Patricia, que se tornó en un tono peligroso de rojo. Esta es una broma, dijo finalmente Jede, rompiendo la tensión con una risa nerviosa.
No lo es, se los aseguro, respondió Jordan, mientras seguía revisando el documento. Esto está legalmente ejecutado y es vinculante con mi propia notarización y la de 2 jueces. Todo parece estar en orden. Madre, la voz de Patricia se elevó casi al grito mientras se dirigía a la abuela. ¿Qué significa esto? No puedes haberle dado todo a ella. La abuela Eleanor se enderezó en su silla, luciendo de repente menos frágil y más como la formidable mujer de negocios que construyó un imperio. Puedo y lo he hecho, Patricia. Aunque no todo. Notarás que el 30% de las acciones están distribuidas entre miembros de la familia con condiciones. ¿Condiciones? Escupió Brett. ¿Qué condiciones? Jordan pasó a esa sección del documento. El 30% restante se divide de la siguiente manera: 5% para cada uno de Patricia, Brett, Natalie y Hede. Y un 10% final asignado a una fundación familiar para educación y asistencia en vivienda. Todas las acciones vienen con estrictas condiciones sobre empleo, contribución y comportamiento. Déjame ver eso. Brett se lanzó sobre la mesa, tratando de tomar el documento. Pero Jordan lo movió suavemente fuera de su alcance. Tengo copias para todos, dije en voz baja, sacando sobresellados adicionales de mi bolso y deslizándolos por la mesa. Quizá quieran prestar especial atención a la sección 12. Hede abrió su sobre con desesperación, pasando las páginas frenéticamente. Esto no puede ser legal. Manipulaste a la abuela de alguna manera. Nada de eso, respondió la abuela con sequedad. He estado planeando esto por años. Samantha no tuvo idea hasta esta mañana. Natalie se había puesto pálida. Su dedo manicurado cejía las líneas del texto. Aquí dice, debemos trabajar en empleos reales dentro de la empresa para recibir cualquier beneficio, cargos reales con responsabilidades y evaluaciones de desempeño por consultores independientes. Exactamente, asintió la abuela, no más títulos de vanidad ni sueldos por esfuerzo mínimo. Pero el penthouse. Patricia leía su copia con horror creciente. Aquí dice que el penthouse ahora pertenece a Samantha, al igual que el edificio principal de oficinas, la cartera de Manhattan y la mayoría de nuestras propiedades principales. La abuela confirmó, todo transferido legalmente a Blackwell Legacy Holdings, de la cual Samantha es la propietaria principal y tomadora de decisiones. Voy a llamar a Maxwell, declaró Patricia, refiriéndose a su abogado personal mientras buscaba su teléfono. Esto se va a impugnar de inmediato. Madre claramente no está en sus cabales. He sido evaluada por 3 médicos y 2 profesionales psiquiátricos, respondió la abuela con calma. Todos han confirmado mi completa competencia mental. Sus certificaciones están incluidas en el apéndice B. El rostro de Brett se tornó en un alarmante tono de púrpura. Has destruido el legado de padre. Él construyó esta empresa contigo y se la estás entregando a una extraña. Tu padre se unió a la empresa después de que yo ya la había establecido, corrigió la abuela con calma, y Samantha difícilmente es una extraña. Es mi nieta. Igual que tú eres mi nieto. La diferencia es que ella ha demostrado los valores, la ética de trabajo y la visión esenciales para liderar Blackwell Properties hacia el futuro. Esto es por Rebecca, ¿verdad? Acusó Patricia, con la voz quebrada. Siempre la has preferido, incluso después de que rechazó todo lo que construiste. Esto es sobre competencia. Patricia, respondió la abuela con serenidad. Durante los últimos 5 años he estado poniendo a prueba a todos ustedes, buscando su opinión en decisiones de negocio, evaluando su juicio y su carácter. Samantha ha hecho lo mismo. ¿De qué están hablando?, preguntó Natalie, con la confusión mezclada con su ira. ¿Recuerdas la propuesta de desarrollo Reynolds que defendiste el año pasado?, preguntó la abuela. Esa que insististe sería revolucionaria para la empresa. La revisó Samantha de forma independiente. Identificó 13 fallas críticas que habrían provocado problemas regulatorios y rechazo comunitario. Tú no viste ninguna, argumentó Brett. Eso es porque está obsesionada con esas tonterías de activismo comunitario. Los negocios se tratan de ganancias, dijo Brett. Los negocios se tratan de sustentabilidad, corrigió la abuela. La ganancia a corto plazo, a expensas de la viabilidad a largo plazo, es precisamente lo que está mal en tu enfoque, Brett. Has lanzado y fracasado en 6 negocios, en 10 años, quemando millones de dólares sin nada que mostrar. Se volvió hacia Hede. Has tratado tus matrimonios como arreglos comerciales, entrando y saliendo cuando ya no servían a tus deseos inmediatos. Así no construí esta empresa. Rompiendo compromisos cuando se volvieron inconvenientes. Finalmente se enfrentó a Patricia. Tú, Patricia. Has pasado décadas socavando a tu hermana, aislándome de ella y de Samantha, todo mientras te posicionabas como la hija leal. ¿Crees que no me di cuenta? Rebecca cuestionó nuestros valores porque tenía integridad. Tú los abrazaste porque servían a tus ambiciones. El rostro de Patricia pasó de rojo a pálido. Madre. Eso no es justo. La vida no es justa. La abuela la interrumpió. El legado se gana. Ninguno de ustedes ha ganado el derecho a liderar esta empresa.
Samantha sí, ¿haciendo qué? Preguntó Brett, viviendo en Brooklyn y trabajando en organizaciones sin fines de lucro. ¿Cómo la califica eso para dirigir un imperio inmobiliario? Demostrando juicio, integridad y visión, respondió la abuela. Durante 5 años ha revisado cada decisión importante que esta empresa ha tomado sin que ninguno de ustedes lo supiera. Sus recomendaciones han sido consistentemente superiores a las de nuestros ejecutivos mejor pagados. Ella entiende que la verdadera riqueza no es cuestión de extravagancia, sino de crear valor sostenible. Finalmente hablé. No se trata de dinero, se trata de propósito. Blackwell Property se construyó con la visión de la abuela de crear espacios que perduraran y sirvieran a las comunidades por generaciones. En algún momento, esa visión se perdió en la búsqueda de lujo y estatus. Entonces, es una toma humanitaria, se burló Natalie. Vas a hundir la empresa con proyectos de vivienda asequible y centros comunitarios. En realidad, respondí con calma. Las proyecciones financieras de mi propuesta muestran un aumento del 35% en ganancias sostenibles en 5 años. Está todo en la sección 8 de sus paquetes. Jordan, que había permanecido profesionalmente desapegado durante toda la confrontación, asintió en señal de confirmación. El plan de negocios es sólido, con una gestión de riesgos más fuerte que la trayectoria actual de la empresa. Esto es absurdo, declaró Patricia, levantándose abruptamente. No voy a quedarme aquí a ver cómo mi madre desmantela todo lo que construimos juntos. Impugnaremos esto y ganaremos. La voz de la abuela cortó la sala como acero. Eres libre de intentarlo, Patricia, pero antes de que te embarques en una batalla legal cara y, en última instancia, feudal. Te sugiero que leas cuidadosamente la sección 15. Impugnar este arreglo activa automáticamente la cláusula de pérdida, eliminando incluso el 5% de acciones que te han otorgado. Patricia se quedó paralizada, luego agarró de nuevo el documento, pasando las páginas frenéticamente. Su rostro se desplomó al encontrar la sección relevante. No puedes hacer esto, susurró, su voz finalmente quebrándose. Ya lo hice, respondió la abuela, con el tono suavizándose un poco. El legado familiar no es cuestión de ser ricos, Patricia, es cuestión de ser dignos. Estoy asegurándome de que continúe en manos de alguien que entiende esa distinción. La sala cayó en un silencio atónito mientras la realidad completa de la situación se hacía presente. En una sola mañana, la dinámica de poder en la familia Blackwell había sido completamente trastocada. La pariente pobre que habían desestimado por años era ahora la fuerza controladora detrás de toda la fortuna familiar. Hay una cosa más, dije, rompiendo el silencio mientras sacaba un último documento de mi bolso, con efecto inmediato. Las tarjetas corporativas emitidas a Brett, Natalie y Gede han sido desactivadas. Encontrarán nuevas tarjetas con límites razonables y restricciones explícitas para uso exclusivamente empresarial en sus paquetes. La mano de Brett fue instintivamente a su billetera, donde sabía que llevaba la tarjeta negra que había financiado su estilo de vida extravagante durante años. No pueden simplemente cortarnos el acceso, protestó. No lo estoy haciendo. Respondí con calma, recibirán una compensación justa por el trabajo real que realicen. Los días de gastos ilimitados, sin rendición de cuentas, han terminado. Esta reunión queda oficialmente clausurada, anunció la abuela, levantándose de su silla con una fuerza sorprendente. Samantha y yo tenemos un negocio que dirigir. Ustedes tienen decisiones importantes que tomar sobre su futuro. Y con esa última declaración, la familia Blackwell, tal como había existido durante décadas, fue transformada para siempre. La tía Patricia fue la primera en reaccionar después de que el impacto inicial pasó. Este es abuso de ancianos, siseó, aplastando los documentos. Con su mano perfectamente manicura, manipularon a mi madre cuando estaba vulnerable. Ningún tribunal permitirá que esto se mantenga. Su lo aseguro. Señora Montgomery, intervino Jordan con desapego profesional. Estos documentos fueron preparados con meticulosa atención al detalle legal. 3 firmas legales independientes los revisaron y, como se mencionó antes, la señora Blackwell ha sido declarada en pleno uso de sus facultades por varios profesionales médicos. Cualquier impugnación sería muy poco probable que tenga éxito. La respuesta de Brett fue más directa. Se levantó de golpe, haciendo que su silla cayera hacia atrás, y se acercó a mí con clara actitud intimidatoria. ¿Crees que puedes entrar aquí y tomar todo por lo que hemos trabajado? No tienes idea de lo que estás haciendo. Antes de que pudiera acercarse, la seguridad apareció en la entrada del comedor. Al parecer, respondieron a un botón silencioso que la abuela había presionado bajo la mesa. ¿Hay algún problema, señora Blackwell?, preguntó Márquez, jefe de seguridad del edificio. No hay problema, respondió la abuela con calma, pero creo que mi hija y mis nietos se están yendo. Por favor,
Acompáñelos hasta sus vehículos, no pueden echarnos de nuestra propia casa, protestó Hede, con la máscara empezando a correrse por las lágrimas. En realidad corregí con suavidad, según los documentos que acaban de recibir, este penthouse es ahora legalmente mi residencia. Aunque la abuela seguirá viviendo aquí mientras lo desee, están invitados a visitarla con cita previa. El rostro de Patricia se contorsionó de furia. Esto no ha terminado. Ni cerca, sus códigos de acceso al edificio serán cambiados al final del día, continué como si ella no hubiera hablado. Por favor, asegúrense de llevarse todas sus pertenencias personales ahora. Lo que quede será inventariado y almacenado. Márquez dio un paso adelante. Su sola presencia fue suficiente para que Brett retrocediera. Si me acompañan. Por favor, lo que siguió fue una procesión surrealista mientras la seguridad escoltaba. Con cortesía pero firmeza Patricia, Brett, Hede y Natalie hacia el ascensor. Patricia mantuvo una compostura rígida, con la espalda recta como un palo. Mientras Brett seguía murmurando amenazas. Las lágrimas de Hede se habían convertido en un intento casi histérico de razonar conmigo. Sam, por favor, rogó. Cuando llegaron al vestíbulo, somos familia. Podemos arreglar algo. Siempre me caíste bien. Lo sabes. Podemos discutir acuerdos en el futuro, respondí, no sin amabilidad. Después de que todos hayan tenido tiempo para procesar este cambio, Natalie fue la única que se fue en silencio. Con una expresión impenetrable, mientras apretaba su copia de los documentos. De todos mis primos, ella siempre fue la más difícil de leer. Cuando las puertas del ascensor se cerraron frente a sus rostros impactados, un silencio profundo invadió el penthouse. Jordan recogió discretamente sus papeles, asintió respetuosamente a la abuela y a mí, y se retiró a su oficina en el piso de abajo, prometiendo estar disponible si necesitábamos algo más que de sola con la abuela, y por fin me permití hundirme en una silla, sintiendo como la tensión de la confrontación abandonaba mi cuerpo de golpe. ¿Te? Preguntó la abuela. Como si acabáramos de terminar una visita familiar normal y no de cambiar para siempre la dinastía Blackwell. Reí a pesar de mí misma. Sí, creo que un té sería apropiado. Mientras María, la ama de llaves de Eleanor, preparaba una bandeja en la cocina. La abuela se dirigió al salón con su vista panorámica a Central Park. La seguí, aún intentando procesar todo lo que había pasado. ¿Has estado planeando esto durante años?, dije. No era una pregunta, sino una realización. Ella sintió, acomodándose en su sillón favorito. Desde que terminaste tu maestría, vi algo en ti. Ese mismo impulso que yo tuve cuando empecé. Pero equilibrado con una compasión que ojalá hubiera tenido en mis primeros años. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Lo habrías aceptado si me lo hubieras ofrecido directamente? Pregunté con astucia. Lo pensé. Probablemente no. Habría pensado que era caridad o lastimar. Exacto. Necesitabas ganártelo en tu propia mente, tanto como en la realidad. Y lo has hecho, Samantha. No te equivoques con eso. María trajo el juego de té, colocándolo sobre la mesa entre nosotras antes de retirarse discretamente. Debí haber enfrentado a Patricia hace años, continuó la abuela, sirviendo el té con manos firmes. Permití que aislara a tu madre porque era más fácil que enfrentar los valores que esta familia había adoptado. Cuando me di cuenta de lo que pasaba, la brecha parecía demasiado grande para salvarse. Mamá nunca te culpó, dije suavemente. Entendió la posición en la que estabas. Rebecca tenía más sabiduría de la que le daba crédito. Eleanor admitió que ella vio desde mucho antes que yo lo que la riqueza sin propósito hacia las personas. Estaba tan concentrada en construir algo duradero que no vi cómo estaba corrompiendo a mi propia familia. No es demasiado tarde para cambiar eso, lo ofrecí. No, no lo es. Por eso hice esto, dijo, entregándome una taza de té. El 30 al que dejé a Patricia y a tus primos viene con estrictas condiciones, pero también con oportunidades, si eligen aceptar esas condiciones para trabajar y contribuir de manera significativa. Todavía pueden ser parte del legado. La elección es suya, ¿crees que lo harán? Pregunté con dudas, recordando la furia en el rostro de Patricia. Patricia no, aseguró la abuela. Es demasiado orgullosa, demasiado arraigada en su sentido de derecho. Brett probablemente sea igual, pero con Natalie puede haber esperanza. Y quizás también con Hede cuando pase el shock. Bebimos nuestro té en un silencio amigable, observando cómo la luz de la tarde jugaba sobre el parque abajo. Era surrealista pensar que este penthouse, esta vista que siempre había representado la riqueza intocable de los Blackwell, ahora era legalmente mío. ¿Qué harás primero?, preguntó la abuela, después de un rato. Había estado pensando en eso incluso antes de conocer toda la magnitud de lo que había planeado. La propiedad en Chelsea. Quiero convertirla en viviendas de ingresos mixtos con espacios comunitarios integrados y diseño sostenible. Podría ser un modelo para futuros desarrollos. Ella sintió aprobatoriamente. Buena elección.
La zonificación ya es apropiada y el vecindario se beneficiaría de estabilizarse contra desarrollos agresivos de lujo y la fundación de becas. Quiero expandirla. Enfocarme en apoyar a estudiantes de comunidades vulnerables que estudian planificación urbana y desarrollo sostenible, en nombre de tus padres, sugirió. Sentí un nudo en la garganta. Sí, eso les habría gustado. El momento de paz fue interrumpido por las constantes vibraciones de mi teléfono. Miré la pantalla para ver notificaciones, que llegaban sin parar. Mensajes de texto, correos, llamadas perdidas. No tardó mucho, observó la abuela con sequedad. La primera ola de repercusiones había comenzado. Aparentemente, Patricia había ido directamente a su abogado personal, quien ya exigía una reunión de emergencia. Brett había tomado las redes sociales, con publicaciones vagas pero amenazantes, sobre traición familiar y justicia que pronto llegaría. Gede me enviaba mensajes directos, con textos que oscilaban salvajemente entre súplicas de reconciliación y acusaciones amargas. Lo más preocupante eran las notificaciones del departamento de relaciones públicas de la empresa. Aparentemente, Patricia ya había contactado a varios socios comerciales y miembros de la junta, creando confusión sobre el liderazgo de la empresa. Necesitamos adelantarnos a esto, dije, dejando mi taza de té. Debería ir a la oficina y reunirme con el equipo ejecutivo. La abuela asintió. María me ayudará a bajar. Debo estar presente en esta transición inicial. Después, será tu turno de dirigir. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Convocamos una reunión de emergencia con el equipo de liderazgo ejecutivo, donde me presentaron como la nueva CEO y accionista mayoritaria. Las reacciones variaron desde el desconcierto total hasta una neutralidad cautelosa, y en algunos casos, un alivio apenas disimulado. Parecía que Patricia y Brett no habían hecho muchos amigos en las oficinas corporativas. Al anochecer, los protocolos de seguridad en todas las propiedades Blackwell habían sido actualizados. Las tarjetas de acceso fueron reprogramadas, las contraseñas restablecidas y los permisos del sistema modificados. Patricia intentó acceder a las cuentas corporativas principales, solo para descubrir que su autorización había sido revocada. La llamada resultante al CFO fue aparentemente explosiva. En los días siguientes, la implosión familiar continuó por caminos predecibles. Patricia lanzó una campaña mediática sutil, sugiriendo a reporteros de negocios que Eleanor estaba siendo manipulada en sus años de declive. Esto fracasó espectacularmente cuando la abuela dio una entrevista aguda al Wall Street Journal, demostrando tanto su agudeza mental como su firme convicción respecto al cambio de liderazgo. La respuesta de Brett fue igualmente predecible. Hizo amenazas veladas sobre exponer secretos de la empresa, hasta que nuestro equipo legal le recordó que cualquier acción así violaría múltiples acuerdos de confidencialidad que había firmado y desencadenaría no solo la pérdida total de sus acciones restantes, sino posibles cargos criminales. Gede tomó un enfoque diferente. Tras su estallido emocional inicial, intentó posicionarse como el miembro razonable de la familia, el puente entre lo viejo y lo nuevo. Me invitó a almorzar en un restaurante caro, donde alternaba entre recordar lo cercanas que éramos de niñas, cuando en realidad no lo éramos, y sugerir sutilmente que podría ser una aliada valiosa para manejar a Patricia y Brett. Siempre he admirado tus principios, Samantha dijo. Jugando con su tercer martini, creo que podríamos trabajar muy bien juntas. Tengo todas las conexiones sociales. Tú tienes la visión de negocios. Seríamos imparables. Agradecí la oferta con cautela, pero cualquier rol en la empresa debería basarse en cualificaciones reales y contribuciones, no en conexiones familiares. Su sonrisa se tensó. Por supuesto. Solo digo que aporto valor de maneras que quizá no sean obvias en un currículum. Le sugerí, presenta una propuesta formal. Las condiciones en tu acuerdo de accionistas describen el proceso. Por supuesto, no lo hizo. Lo que sí hizo fue intentar acceder a su fondo fiduciario, solo para descubrir que esas condiciones eran igualmente vinculantes. El colapso resultante requirió aparentemente la intervención de la familia de su último esposo. La reacción de Natalie fue la más sorprendente. Después de una semana de silencio, solicitó una reunión formal a través de los canales adecuados. Llegó puntual a mi oficina, vestida profesionalmente, no de manera extravagante. Con una carpeta de materiales, he revisado las condiciones de mi acuerdo de accionistas, comenzó sin preámbulos, y me gustaría proponer un puesto de prueba, de 6 meses en el Departamento de Relaciones Comunitarias, enfocándome en nuestras asociaciones sin fines de lucro. Alcé una ceja, genuinamente sorprendida. ¿Por qué ese departamento? Porque es donde puedo aprender más de ti, admitió con sinceridad inesperada. He pasado años fingiendo saber lo que hacía. Y sabemos que solo estaba ocupando espacio.
Me gustaría tener la oportunidad de ganarme realmente un lugar aquí. Fue la primera interacción genuina que recordaba haber tenido con alguno de mis primos. Periodo de prueba significa empezar desde abajo, le advertí. Sin trato especial, asintió. Entiendo. Empezaré donde sea necesario. Si su cambio de actitud sería duradero, estaba por verse, pero era un comienzo con el paso de las semanas. La empresa comenzó a estabilizarse bajo el nuevo liderazgo. Las ondas iniciales de choque dieron paso a un optimismo cauteloso cuando presenté mi visión para Blackwell Legacy Holdings, manteniendo la rentabilidad mientras girábamos hacia modelos de desarrollo más sostenibles e integrados con la comunidad. Durante todo ese tiempo, la abuela fue mi apoyo constante y consejera. Aunque mantenía cuidadosamente una posición pública de haberse retirado de la gestión activa, en privado continuábamos nuestras conversaciones durante el té. Ahora con la libertad de implementar las ideas que explorábamos. Has manejado esta transición mejor de lo que podría haber esperado, me dijo una noche, aproximadamente un mes después de la reunión familiar. Sabía que lo tenías en ti. Pero verlo en acción. Tu madre estaría muy orgullosa. Todavía no puedo creer que planeaste todo esto sin que nadie sospechara. Admití, jugaste a largo plazo. Ella sonrió con la sabiduría de décadas en sus ojos. El mejor legado no se construye en un día, Samantha. Se construye elección tras elección. Año tras año. Recuerda eso mientras moldeas el futuro de lo que hemos construido. Y así comenzó mi inesperado papel como cabeza del Imperio Blackwell, transformando día a día algo que honraba su pasado mientras construía un futuro más sostenible. Un año después de aquella fatídica reunión familiar, me encontraba frente a las ventanas de piso a techo de lo que ahora era oficialmente mi oficina, observando cómo el atardecer bañaba Manhattan con luz dorada. El edificio Blackwell. Una obra maestra Art Deco de 40 pisos que había sido la sede de la empresa desde los años 80, lucía igual por fuera, pero por dentro. Casi todo había cambiado. La transformación de Blackwell Properties en Blackwell Legacy Holdings había sido más exitosa de lo que siquiera yo había osado esperar. Nuestro giro hacia el desarrollo urbano sostenible y la vivienda de ingresos mixtos había generado inicialmente escepticismo en la comunidad inmobiliaria tradicional. Pero los resultados financieros silenciaron a los críticos. Nuestras ganancias aumentaron un 17% interanual, con proyecciones que indicaban que alcanzaríamos el aumento del 35% previsto en los próximos 3 años. Más importante aún, la reputación de la empresa había experimentado un cambio notable. Antes conocida principalmente por desarrollos de lujo accesibles solo para los ultra ricos. Ahora éramos reconocidos como pioneros en planificación urbana sostenible que servía a comunidades diversas manteniendo la rentabilidad. El proyecto Chelsea, mi primera iniciativa importante, había ganado 3 premios de arquitectura y estaba siendo estudiado como modelo para futuros desarrollos en todo el país. La abuela Eleanor, ahora con 86 años, había experimentado una sorprendente recuperación tanto en salud como en ánimo, aunque ya no mantenía horarios diarios en la oficina. Venía 3 veces por semana para asesorarme y trabajar en la Fundación Eleanor y Rebecca Blackwell. Nuestra iniciativa más reciente enfocada en educación y asistencia para vivienda en comunidades desatendidas. Los médicos no pueden explicarlo, me dijo con una sonrisa traviesa durante su último chequeo. Pero yo sí. El propósito es la mejor medicina, Samantha. Tener a alguien digno a quien pasar la antorcha me ha dado una razón para quedarme y verte brillar. En cuanto al resto de la familia, las consecuencias se desarrollaron tal como esperábamos. La tía Patricia cumplió con sus amenazas de impugnar la reestructuración, contratando 3 firmas legales distintas para encontrar cualquier posible vulnerabilidad en los acuerdos. Las 3 le aconsejaron finalmente que los documentos eran irrefutables y que litigar solo agotaría sus recursos restantes. Ahora vivía todo el año en su casa en los Hamptons, rechazando todo contacto conmigo o con la abuela, y se había convertido en una presencia amarga en ciertas redes sociales, donde ocasionalmente publicaba críticas veladas contra miembros ingratos de la familia y la muerte de los verdaderos valores empresariales. La trayectoria de Brett fue igualmente predecible. Después de agotar su reducido fondo fiduciario en honorarios legales y un intento mal aconsejado de lanzar una empresa inmobiliaria competidora, se declaró en bancarrota hace 6 meses. Su emprendimiento, Montgomery Elite Properties, que deliberadamente excluía el nombre Blackwell, había asegurado a algunos inversores basados en sus conexiones familiares, pero sin las habilidades reales para respaldar sus grandilocuentes promesas, colapsó en pocos trimestres. Ahora, según se decía, vivía en Miami, mantenido por una sucesión de novias, mientras afirmaba estar trabajando en un concepto revolucionario de criptomoneda. Gede tomó un camino diferente tras fracasar en su intento inicial de aliarse conmigo.
Aprovechó sus conexiones sociales para conseguir un puesto en una destacada empresa de organización de eventos que atendía a la élite. Ultra rica. Se ajustaba a sus habilidades. Siempre había sobresalido en la navegación social y eso le proporcionaba el acceso a la alta sociedad que anhelaba, aunque sus propios recursos fueran ahora más limitados. Recientemente me había contactado con un correo cuidadosamente redactado, sugiriendo que aclaráramos las cosas. Lo que interpreté como una oferta de paz tentativa ahora que había establecido su independencia. El desarrollo más sorprendente había sido Natalie, fiel a su palabra. Comenzó en un puesto de nivel inicial en nuestro departamento de relaciones comunitarias. Los primeros meses fueron difíciles. Años de sentido de privilegio eran difíciles de superar. Pero persistió con una determinación inesperada. Cuando su supervisora la recomendó para promoción, insistía en un riguroso proceso de revisión para asegurar que no hubiera favoritismos. Natalie no solo aprobó, sino que sobresalió, demostrando un talento genuino para construir relaciones con organizaciones comunitarias y traducir sus necesidades en componentes viables para los proyectos. Hace 6 meses. Obtuvo una promoción legítima a directora adjunta de asociaciones comunitarias y la transformación en ella fue notable. Se acabaron la ropa de diseñador y la actitud superior, reemplazadas por una confianza profesional y lo que parecía ser una satisfacción genuina en su trabajo significativo. No éramos amigas. Demasiado pasado entre nosotras para eso, pero habíamos desarrollado una relación profesional cordial que ocasionalmente insinuaba la posibilidad de algo más familiar en el futuro. El penthouse también había experimentado su propia transformación manteniendo su integridad arquitectónica. Trabajé con expertos en diseño sostenible para modernizar sus sistemas, reduciendo su huella ambiental en un 60%. La abuela seguía viviendo allí. Aunque ahora con un apoyo médico mejorado integrado sutilmente en el diseño, conservé mi apartamento en Brooklyn, aunque mantenía una suite en el penthouse para noches de trabajo tardías y me unía a la abuela para cenar al menos 2 veces por semana. Lo que para mí tenía más significado fue la conversión de la modesta casa de piedra rojiza de mis padres en Brooklyn. En lugar de venderla, la transformé en el centro comunitario Bilson Blackwell, que ofrecía programas extracurriculares, talleres de terapia de arte como los que dirigía mi madre, y clases de educación para adultos. La renovación preservó la oficina en casa de mis padres como un espacio memorial con fotografías y recuerdos de sus vidas, sirviendo de inspiración para los miembros de la comunidad que ahora se beneficiaban de los programas. Hoy marcaba un hito importante, el lanzamiento oficial de la beca Thomas y Rebecca Wilson, que proporcionaría financiamiento educativo completo a 5 estudiantes anualmente de comunidades desatendidas que cursaran estudios en planificación urbana, desarrollo sostenible o educación. Los primeros beneficiarios ya habían sido seleccionados y se planeaba una pequeña ceremonia esa misma noche en el centro comunitario. Mientras recogía mis cosas para dirigirme al evento, alguien llamó a la puerta de mi oficina. Adelante llamé, esperando a mi asistente con los detalles de último minuto para el programa de la noche. En cambio, entró Natalie con un nerviosismo poco característico. ¿Tienes un minuto? Justo ahora, respondí, mirando el reloj. Pronto debo ir al lanzamiento de la beca. De hecho, por eso estoy aquí. Me entregó una pequeña bolsa de regalo. Quería darte esto antes de la ceremonia. No parecía apropiado hacerlo en público. Curiosa, abrí la bolsa y encontré una fotografía enmarcada que nunca había visto antes. Mostraba a mi madre y a la abuela Eleanor, mucho más jóvenes, juntas frente al edificio Blackwell. Reían, con los brazos entrelazados, pareciendo notablemente parecidas a pesar de sus estilos diferentes. Mi madre, con unos simples jeans y un suéter. La abuela, con uno de sus característicos trajes. ¿Dónde encontraste esto?, pregunté, genuinamente conmovida. En unos archivos viejos que Patricia guardaba, admitió Natalie. Creo que ella fue quitando muchas fotos de Rebecca a lo largo de los años. Hay más si las quieres. Estudié el rostro de mi prima, viendo un arrepentimiento genuino. Gracias. Esto significa mucho, asintió con torpeza. He estado pensando mucho este último año sobre la familia, sobre lo que importa. Fui horrible contigo, Samantha, durante años. Todos lo fuimos. Y lo siento. Agua pasada, dije, sorprendida de cuánto lo sentía. Ahora estamos construyendo algo nuevo ¿verdad?, preguntó con incertidumbre en la voz. Construyendo algo nuevo como familia, no solo como colegas. Lo pensé mientras cuidadosamente guardaba la fotografía en mi bolso para llevarla al evento. Creo que sí. Requiere tiempo reconstruir la confianza, pero estoy abierta a esa posibilidad. Su sonrisa era tímida, pero genuina. Es más de lo que merezco, pero lo acepto. ¿Te gustaría venir a la ceremonia esta noche?, preguntó. No como Blackwell ni representante de la empresa.
Solo como familia, me gustarían, respondí sinceramente, a mamá también. Le habría gustado. Al salir juntas de la oficina, pensé en el camino recorrido durante el último año. El legado Blackwell había sido redefinido, no solo en términos empresariales, sino humanos. La riqueza no se trataba solo de dinero, propiedades o poder. Se trataba de propósito, valores y el impacto que elegimos tener en el mundo que nos rodea. Esa noche, de pie en lo que había sido la sala de estar de mis padres, ahora transformada en un espacio comunitario iluminado, lleno de becarios y sus familias, sentí fuertemente su presencia. La abuela estaba sentada en la primera fila, orgullosa mientras yo presentaba el programa. Natalie permanecía en silencio al fondo. Su presencia era un pequeño pero significativo puente hacia una posible reconciliación. Incluso algunos de los ejecutivos que al principio habían sido escépticos con mi visión estaban ahí, ahora entusiastas defensores de nuestra nueva dirección. Al concluir mis palabras, miré la fotografía que Natalie me había dado, ahora exhibida junto a otras de mis padres. Mi madre siempre decía que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino en quién te conviertes. El legado Blackwell no se trata de edificios o balances contables. Se trata de las vidas que tocamos y las comunidades que ayudamos a construir. Ese es el legado que estas becas continuarán, mirando los rostros diversos de los becarios, jóvenes con sueños y determinación que moldearían ciudades y comunidades. Supe que estábamos construyendo algo que perduraría más que cualquier imperio inmobiliario, algo de lo que mis padres se habrían sentido orgullosos, algo digno. Una vez me llamaron pobre, pero ahora sé que la riqueza no se mide por cuentas bancarias o escrituras. La verdadera riqueza se mide por el propósito, la integridad y el impacto positivo que generas en el mundo. ¿Alguna vez has tenido un momento en que te diste cuenta de que tu verdadero valor iba mucho más allá de lo que otros podían ver? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo. Dale me gusta a este video si crees que el karma finalmente llega a quienes lo merecen. Y suscríbete si quieres escuchar más historias sobre familia, justicia y reconstrucción. Tras la traición, gracias por acompañarme en este viaje, y recuerda que a veces la mejor venganza no es vengarse, sino superarse. La mayor victoria no es ganar contra otros, sino convertirse en la persona que siempre debiste ser.